Hoy empezamos una serie de mensajes a través de este libro. Va a ser muy bueno, muy bueno. He estado leyendo el libro varias veces y es un libro que trae mucha exhortación a la Iglesia. Es muy bueno. Vamos a leer los primeros 9 versículos para empezar, y hoy voy a procurar daros el tema principal, la idea principal que tiene el libro de Primera de Corintios, y esa idea principal la podemos ver en estos primeros 9 versículos. Dice la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto. Si pudiésemos leer hoy toda la carta, voy a intentar resumirla en un momento, hace un poco de gracia el hecho de que Pablo en estos primeros versículos se refiera a ellos como santos, santificados, personas que iban a ser hechas irreprensibles en el día en que Jesús regrese. Porque a medida que vamos leyendo la carta de Corinto, nos damos cuenta que bajo un concepto humano, esta iglesia no es para nada santa. Mirad los temas con los que vamos a lidiar a través de la carta a Corinto. En primer lugar, una iglesia dividida por causa de los líderes de la iglesia. Esta división fue causada porque habían puesto a los líderes en un pedestal, se valoraba la pasión y capacidad de comunicar de un líder en vez de su debilidad y el poder del Espíritu a través del líder. La sabiduría humana era puesta por encima de la sabiduría de Dios, el estatus social en vez de la equidad étnica que hay en el Evangelio. Una iglesia dividida por causa de los maestros de la iglesia. En segundo lugar, una iglesia que aceptaba la fornicación dentro de su iglesia. Un hombre se estaba acostando con su madrastra. No sé cuán santo os parece eso. Y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Una iglesia cuyos miembros se estaban llevando a juicio para resolver sus conflictos internos. Una iglesia que excusaba la inmoralidad sexual, personas que iban al templo pagano a acostarse con rameras. Una iglesia que no entendía la sexualidad en el matrimonio, no valoraba la importancia de la soltería para el bien de la iglesia. Una iglesia que no tomaba en cuenta las conciencias débiles de otros hermanos. Una iglesia que no respetaba el orden establecido en la creación. Una iglesia que abusaba de la Santa Cena constantemente. Una iglesia donde los dones espirituales se habían convertido en una especie de competición a ver quién era el más dotado. Incluso una iglesia donde algunos estaban poniendo en duda si Jesucristo realmente había resucitado. ¿Os parece esto una iglesia santa? No, ¿a que no?
especialmente en el contexto en el que vivimos, donde pensamos, o mucha gente piensa, que ser santo es alguien que ha sido canonizado por la Iglesia, ¿no?, en base a su servicio, si es digno de estima, si ha habido milagros que han hecho, y en base a eso certifican su santidad, ¿no?, y lo proclaman santo, lo que sea. Entonces, entendiendo el contexto de esta Iglesia, ¿cómo es posible que Pablo llame santos a un grupo de creyentes tan inmaduros, tan divisivos, tan tolerantes al pecado, tan conflictivos? ¿Por qué podía Pablo llamarles santos? Bueno, como protestantes evangélicos que somos, creemos que la santidad no es en base a nuestro comportamiento, no es algo que nosotros hagamos, no son milagros o servicio lo que nos otorga ser llamados santos. La base de nuestra santidad es algo que tenemos que sellar en nuestras mentes, un término que tenemos que sellar en nuestras mentes, tenemos que profundizarlo en nuestros corazones, y se llama nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es la base de nuestra santificación. Ahora mismo algunos me miráis con cara de puzzle y decís, ese término tan ambiguo, ¿qué quiere significar? Os digo algo, esta teoría, que es una realidad para los creyentes, llamado la unión con Cristo, es de suma importancia para tu vida. Cuanto mejor entiendas tu unión con Cristo, cuanto mejor entiendas que tu santidad no está basada en tus méritos, sino en los méritos de Cristo, mejor vas a poder lidiar con este proceso llamado la santificación, por el cual Dios nos hace a la imagen de Cristo. Mejor vas a llevar cuando sientas que realmente yo puedo orar a este Dios santo si mira cómo es mi vida. ¿Me entiendes? ¿Realmente puedo yo acercarme a Dios en oración si mira cómo estoy? ¿Puedo realmente yo ir a la iglesia después de una semana donde me he rendido al pecado con facilidad? ¿Cuántos de vosotros habéis lidiado con esas preguntas? Yo también. Nuestro entendimiento, la fuerza con la que abrazamos esta enseñanza llamada la unión con Cristo, es lo que nos va a ayudar a responder esas preguntas. Permitidme daros 4 razones basadas en 1 Corintios 1 al 9, por las cuales los corintios podían ser llamados santos, a pesar de que, mirándolo humanamente, no tenían nada de santos, y en base a eso, ¿por qué nosotros, si estamos unidos con Cristo, somos santos? Yo, en base a mi unión con Cristo, puedo decir con certeza, yo soy San Alberto. ¿En serio? Preguntárselo a mi madre, no tengo nada de santo, solamente los méritos de Cristo. Así que permitidme daros 4 razones por las cuales la iglesia en Corinto podía ser llamada santa y por qué nosotros también podemos ser llamados santos. Número 1, tomad nota porque esto os va a ayudar esta semana con vuestras batallas con el pecado. Número 1, porque en Cristo, cuando utilizo la palabra en Cristo, hablo de nuestra unidad, unión con Cristo, porque en Cristo hemos sido, pasado, estamos siendo, presente, y seremos, futuro, completamente santificados. Gloria a Dios. Ahora, para los que sigan con cara de puzzle, permitidme ilustraros qué es la unión con Cristo. Muchos teólogos, durante el transcurso de la historia, nos han intentado enseñar qué es exactamente la unión con Cristo y cuáles son sus implicaciones. No os voy a dar una clase ni un contraste de todas las ideas. Pero esta semana leí a un tal Johann van Staupitz, no soy muy bueno con el alemán, un hombre que vivió en los años 1400-1500,
Y creo que utilizó una buena analogía que vamos a entender con facilidad. Él comparó la unión con Cristo al emplear la analogía del matrimonio para describir la unión que tenemos los cristianos con Cristo. Entonces, como dos personas se convierten en una en el matrimonio, ¿no? Eso es lo que sucede el día en que se celebra una boda, dos personas, hombre y mujer, se unen en santo matrimonio. Así es con Cristo y el creyente. Cristo, esto es lo que decía Johann, Cristo le dice a la iglesia al creyente: te acepto como mío, te acepto como mi preocupación, te acepto a mí mismo. Y a la inversa, la iglesia, el alma del individuo le dice a Cristo: te acepto como mío, eres mi preocupación, te acepto en mí mismo. ¿Veis cómo podemos comparar nuestra unión con Cristo como la de un matrimonio, cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio? Porque cuando ocurre esa unión matrimonial, el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. El hombre y la mujer, y así se demuestra esta unión, comienzan a morar en un mismo hogar. A lo mejor aquí hay algún bicho raro que el día que se casó, cada uno se va a su casa, pero eso es muy raro, ¿no? Las riquezas de la mujer se convierten en las riquezas del hombre, y viceversa, ¿sí o no? Y cuando nosotros somos unidos a Cristo, de la misma manera nosotros nos convertimos en un solo ser, donde Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿sí o no? Su morada eterna se convierte en nuestra morada eterna. Y nosotros nos convertimos en su morada a través del Espíritu Santo. Todas las riquezas que le pertenecen a Cristo nos pertenecen a nosotros. Pero un momento, ¿qué ofrecemos nosotros a Cristo? ¿Qué recibe Él en retorno? Todo lo que era nuestro, principalmente todos nuestros pecados. Cristo los acepta como suyos, ¿o no? Toda nuestra injusticia, el castigo que nosotros merecíamos por nuestra rebelión, Cristo lo toma como suyo, y Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él cogió todas nuestras inmundicias y las hizo suyas. Cuando hablamos de la unión con Cristo, hablamos de esto. Todo lo que le pertenece a Cristo es nuestro, y todo lo que nosotros teníamos, Cristo lo absorbe como suyo. Y así ocurre la unión con Cristo. Y esta es la enseñanza que vemos aquí en 1 Corintios capítulo 1, del 1 al 9. Pero para mí, la belleza de la unión con Cristo es esto. La unión con Cristo es algo atemporal. Mucha gente piensa en la unión con Cristo como, y es parcialmente verdad, como el día en que Dios te salvó y te uniste a Cristo, ¿no? Pero cuando vemos las Escrituras, la unión con Cristo es más que un momento. D.A. Horton es un teólogo que también nos intenta ayudar a entender la unión con Cristo. Dice: la unión con Cristo no debe ser entendida como el momento en que la salvación es aplicada al creyente. Más bien, la unión con Cristo es la manera en la que hablamos sobre cómo el creyente comparte con Cristo la eternidad, y no pensamos solamente en la eternidad futura, nuestra eternidad pasada, a través de la lección, la historia pasada, la redención que fue efectuada en la cruz, en el presente, nuestra justificación el día en que fuimos declarados justos, nuestra santificación, este camino por el cual estamos siendo hechos a la imagen de Cristo, y nuestra esperanza de glorificación, el día en que vivamos completamente sin pecado en el reino de Dios. La unión con Cristo siempre ha sido, porque dice Efesios que fuimos escogidos en Cristo
antes de la fundación del mundo. Piensa en eso. Es decir, antes de que tú existieses, Dios nos eligió en Cristo. Antes de la existencia tuya, antes de que el tiempo existiese, Dios te había apartado en Cristo para ser suyo. Piensa en eso. Y una vez Cristo viene al mundo para vivir una vida santa, la vida que tú no podías vivir, y fue a la cruz para sufrir el castigo que tú deberías haber sufrido, Cristo hace posible que la unión sea eficaz, sea posible. Así que, ¿esto cómo nos ayuda? La gente piensa que la santidad es algo que tú te ganas en base a tu comportamiento, si eres una buena persona, si haces servicio, si eres un honorable, si haces milagros, puedes ser declarado santo. Pero de acuerdo a las Escrituras, la santidad en Cristo fue otorgada antes de tu existencia. Eso implica que no hay nada que tú hiciste para estar en Cristo, ya que no existías para ganarte ese título. ¿Me explico? La gracia que has recibido, el precio para comprarte para ser de Cristo, el sello del Espíritu Santo que garantiza tu salvación, tu derecho de ir ante Dios en oración, es algo que tienes no en base a lo que tú hayas hecho, sino porque estabas en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Piensa en su momento. Esa es la unión con Cristo. Y esa realidad, dice otro teólogo, de que todas las maneras en las que la Biblia presenta nuestra conexión con Cristo, Cristo es indispensable. Es decir, piensa en todas las cosas que tú disfrutas de Dios en este momento. Piensa en todas las cosas. El hecho de ser parte de la comunidad de la Iglesia, el hecho de haber sido redimido de tus pecados, el hecho de ser hijo de Dios, el hecho de poder ir ante el trono de gracia confiadamente. Tu unión con Cristo es indispensable para disfrutar de todas esas cosas. Tú no podrías haber hecho todas estas cosas, no podrías disfrutar de todas estas cosas aparte de tu unión con Cristo. Entonces, en el pasado, tú fuiste en Cristo, ya estabas en Cristo. En el presente, eres llamado a la santidad. Lo dice allí el versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero como vemos, ¿estaban esta iglesia viviendo en santidad? ¿Sí o no? No. Los corintios creían en la unión con Cristo, pero la veían, de alguna manera, como un matrimonio que hace separación de bienes. ¿Sabéis a lo que me refiero? Nosotros podemos caer en este error. Tú me salvas, soy tuyo, pero estos bienes son míos y estos bienes son tuyos, ¿no? Mi sexualidad, mi matrimonio, la forma en la que soluciono mis conflictos con mis hermanos, eso es mío. Acepto tu gracia, acepto tu redención, acepto el sello del Espíritu Santo de Dios, pero la forma en la que vivo mi vida, esto es mío, ¿no? Separación de bienes. Pero nuestra unión con Cristo no es así. Es de bienes gananciales, ¿no? Todo lo que es de Cristo es nuestro, todo lo que es nuestro es de Cristo. Jesús no es un hombre con el que puedas vivir, ser una pareja de hecho o tener una unión libre. Con Cristo no puedas hacer eso. A Jesús no le podemos decir, acepto tu gracia, acepto tu herencia, acepto lo que tú quieras, pero estos aspectos de mi vida son míos. No, Jesús quiere una unión completa que impulse cada aspecto de tu vida. Y por eso,
Pablo empieza esta epístola, esta carta, con esta preciosa y potente enseñanza llamada la unión con Cristo. Les está preparando para enfrentarse a estos conflictos que tiene la Iglesia, porque si estamos unidos con Cristo, ¿cómo es posible vivir en división por causa de líderes que están puestos en pedestales? ¿Cómo es posible llevarnos a juicio los unos a los otros cuando nosotros un día juzgaremos en el día del Señor Jesucristo? Si estamos unidos a Cristo, ¿cómo será posible vivir en fornicación si el cuerpo físico ya no es tuyo? Dice Pablo. Ese cuerpo fue comprado con sangre, le pertenece al Espíritu Santo de Dios, es su templo. ¿Cómo vas a vivir tú en fornicación? ¿Cómo es posible no esperarnos los unos a los otros en la Santa Cena si la mismísima Santa Cena es algo tangible que nos enseña de nuestra unión con Cristo? ¿Cómo es posible hacer mal uso de los dones espirituales que han sido diseñados para santificarnos si estos dones espirituales están trayendo división a la Iglesia que Dios ha unido? Todos los conflictos que tiene esta Iglesia encuentran su respuesta en la doctrina de la unión con Cristo. Y todas tus batallas con el pecado encuentran su solución en esta bella enseñanza llamada la unión con Cristo. Esta unión tiene una demanda, y es que todo lo que somos, cuerpo, alma, espíritu, nuestra sexualidad, nuestras relaciones, la forma en la que hacemos iglesia, todo le pertenece a Cristo. Y por eso somos llamados a vivir en santidad, a vivir una vida tal y como Cristo la quiere vivir en nosotros, ya que somos suyos. Ahora, estas demandas pueden crear cierto desánimo, ¿no? Es decir, debo de vivir en santidad, ¿cómo voy a poder yo hacer eso? Pero tenemos un aspecto más que debe traer consuelo a esto. Hemos sido santificados, pero ahora tenemos la demanda de vivir en santidad, y te puedes desesperar y puedes poner una carga sobre ti, puedes caer en desánimo, como muchos me habéis dicho. ¿Cómo es posible que Dios me acepte como santo? ¿Cómo es posible si veo que no avanzo en mi santidad? ¿No puedo ni siquiera orar por el pecado que veo en mí? ¿Ves con qué facilidad nos olvidamos que la santidad no depende de lo que nosotros hacemos? Depende meramente de nuestra unión con Cristo. Pero sí, a medida que crecemos en nuestra santidad, a medida que somos hechos a la imagen de Cristo, lo que nos sucede es que no crecemos en nuestro pecado, es decir, no pecamos más como creyentes, sino que crecemos en el conocimiento de lo pecaminosos que somos. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Soy más pecador de lo que pensaba. Y creces también en tu entendimiento de la santidad de Dios, ¿o no? ¿Cuán santo es Dios? ¿Cuán pecador soy yo? Y puede ser devastador para un creyente ver eso. Pero hermanos, tengo buenas noticias. Mirad lo que dice el versículo número 7 y 8. De tal manera que nada os hace falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la promesa de que el día en que Cristo vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos, seremos presentados irreprensibles delante de Dios. Gloria a Dios. Es decir, puedes estar tranquilo, ya que serás irreprensible en Cristo a pesar de tu batalla con el pecado, a pesar de tu falta de santificación. Esta verdad, esta potente verdad, que el día en que estemos en la presencia de Dios, seremos irreprensibles, pecadores y al mismo tiempo justificados, pecadores y justos delante de Dios, culpables, pero ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bella enseñanza! Esto nos da confianza ante el pecado que mora en nosotros, porque sabemos con certeza
de que el día en que estemos en presencia del Señor, ese pecado irreprensible. Esto nos impulsa a limpiar el pecado que mora en nosotros y en nuestra comunidad. Esta realidad nos da la confianza de que cuando lleguemos a la gloria seremos irreprensibles, seremos sin mancha delante de nuestro Padre, porque estamos en Cristo Jesús. Así que, número 1, estamos en Cristo y eso implica que estamos siendo y seremos santificados completamente. Número 2, estos próximos puntos son mucho más rápidos, no os preocupéis. Número 2, ¿por qué podía llamar Pablo a esta iglesia santa? Porque en Cristo Jesús hemos sido unidos a una comunión de hermanos, una iglesia local y universal que está siendo santificada al haber confesado al Señor Jesucristo. Lo vemos en el versículo número 2. Dice la iglesia de Dios que está en Corinto, una iglesia física, tangible, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la unión con Cristo no es meramente algo individual. Incluso este pensamiento individualista del cristianismo contemporáneo está siendo un gran problema. Pensamos que nuestra conversión es algo entre yo y Dios y nadie más. ¿Cuándo es algo de qué? Nosotros y Dios. Y Pablo deja claro estas dos realidades. Por un lado, dice que sois parte de una expresión local de esta unión, la iglesia en Corinto, donde hay pastores, diáconos, una membresía de personas que son santos en base a su unión con Cristo, y fue hecha efectiva a través de la confesión a Jesús como el Señor de todo, y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos, como nos dijo el pastor Fran hace 2 semanas. Entonces no puedes unirte a Cristo y no unirte a su esposa local. No puedes unirte a Cristo y no orar por y esforzarte por la unión de tu iglesia. Es imposible. Y número 2, somos parte de una unión universal, con creyentes de todas naciones, pueblos, lenguas, que un día se congregará en el reino de Dios, como vemos en Apocalipsis. Hermanos, que hoy en día, a pesar de las diferencias que tenemos, ¿no?, entre anglicanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, un día estaremos unidos completamente en Cristo y será una unión tangible allí en el reino eterno. Y esta realidad de que en Cristo hemos sido unidos, gente de toda nación, lengua y pueblo, nos obliga a orar y trabajar por la unión entre nosotros, hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a ver conflictos en 1 Corintios que han causado división. Gente que se lleva a juicio, divisiones en la Santa Cena, fornicaciones que traen división a la iglesia. Pero como estamos en Cristo y hemos sido unidos en Cristo, tenemos la obligación de orar y esforzarnos por nuestra unión como iglesia. Número 3. ¿Por qué podía llamar Pablo a esta iglesia en Corinto santa? Pues porque en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos con conocimiento y dones que nos están santificando a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto en el versículo 4, 5 y 6 que gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. ¿Veis cómo la gracia de Dios no puede ser recibida al menos que estés en Cristo Jesús? Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empieza a apuntar al tema de los dones, que veremos en los capítulos más adelante. La iglesia ha sido dada enseñanza, la palabra de Dios, dones, veremos los dones que la iglesia tiene, que son ¿para qué? La santificación de la iglesia. Es decir, hermanos, no puedes santificarte aparte de la iglesia.
La razón 1 y 2 y 3, se solapan. Has sido unido en Cristo a la Iglesia, y la Iglesia tiene dones que te ayudarán a santificarte. No puedes hacerlo por tu cuenta. No hay ningún creyente que posea todos los dones espirituales para santificarse a sí mismo. Si lo conocéis, le quiero conocer, por favor. Me encantaría conocer la cuarta parte de la Trinidad. ¡Es imposible! Es como si un cirujano quisiese operarse a sí mismo. ¿No? Voy a operarme y extirpar un mal que hay en mí. ¡No puedes! Necesitas un anestesista, necesitas enfermeras, necesitas un equipo quirúrgico. No puedes hacerte cirugía a ti mismo y sacarte un mal. Es absurdo pensar que puedes santificarte por tu cuenta, porque Dios ha creado la unión con Cristo de tal manera que es necesario que el cuerpo te ayude a santificarse a través de los dones. Por eso, hoy tú que estás ahí intentando batallar por tu cuenta con el pecado, que te aíslas intentando hacerte cirugía a ti mismo, es absurdo. Deja de intentar santificarte por tu cuenta y empieza a vivir la realidad de tu unión con Cristo y rendirte al hecho que esta iglesia ha sido dada dones, hemos sido enriquecidos para ayudarte con tu santificación. Es vital, es la forma en la que Dios ha creado la unión con Cristo. Y finalmente, ¿por qué puede llamar Pablo a esta iglesia santa? Porque en Cristo Jesús hemos sido unidos al Dios fiel y a su Hijo Jesucristo. Esto es lo más maravilloso de todo. A través de Cristo tenemos comunión con el trino Dios de la Biblia. A través del Hijo tenemos comunión con la Santísima Trinidad. ¡Qué potente! Pero mira lo que dice. Estas son 3 palabras potentes en el versículo 9. Las primeras 3 palabras, vamos a leerlas juntos. 1, 2, 3. Fiel, todos juntos, fiel es Dios. Fiel es Dios. Sé que hay una tensión en ser santos llamados a la santificación. Por un lado hay demandas de ser santos escogidos, de pelear por tu santificación, de ser parte de una iglesia con dones que te ayuden a santificarte. Tenemos esa tensión. Pero no olvides el componente más importante de tu santificación. Dios es fiel. Y Él te sostendrá hasta el día de su venida. Cantamos muchas veces esta canción y creo que hoy tendrá otra dimensión. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante Él precioso soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Así que en medio de esta tensión entre ser declarados santos en base a los méritos de Cristo, en base a esta batalla de santificación en la que estamos metidos, en base a esta futura promesa
de que seremos presentados irreprensibles ante Dios, lo que sostiene todo esto es que fiel es Dios, quien te llamó a la unión con su Hijo. Él es quien te sostendrá hasta el fin. Él es quien en Cristo hará posible que seas presentado irreprensible el día del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, oh la maravilla de que nosotros, siendo pecadores, rebeldes, extraños, ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, tú dijiste, tú eres mío, yo te acepto, eres mi preocupación, y tú aceptaste nuestro pecado, nuestra injusticia, rebelión, para que nosotros recibamos tu justicia, tu santidad, tu amor, tu hogar eterno, tu Padre, tu Espíritu. Qué gran intercambio, Señor, el día en que te uniste a nosotros. Ahora, Padre, te pido que vivamos constantemente a la luz de esta gran enseñanza que es nuestra unión con Cristo. Que día tras día recordemos que nos has santificado una vez y para siempre a través de tu Hijo, que ahora nos llamas a vivir vidas santas y que un día tú nos glorificarás, nos harás plenamente santos. Nuestros enemigos, el pecado, el diablo y la muerte serán destruidos, viviremos en un reino eterno donde seremos completamente santificados. Y podemos descansar en eso, no porque nosotros podamos, sino porque tú, Dios, eres fiel. Así que ayúdanos, Padre, con estas verdades. Te damos a ti la gloria y te lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén.